La primera vez que sospeché que algo no estaba bien fue una noche absurda, una de esas noches que no deberían tener importancia, pero que después se quedan pegadas en la memoria como una astilla imposible de sacar. Él llegó tarde, con el mismo perfume que llevaba desde hacía años, pero algo en su mirada estaba fuera de lugar, como si hubiera regresado de una vida que yo no conocía. No era culpa, no exactamente, era distancia. Esa distancia silenciosa que aparece cuando alguien ya no vive contigo por dentro. Yo estaba en la cocina, lavando un plato que no necesitaba ser lavado, solo para mantener las manos ocupadas, porque cuando uno presiente que algo se rompe, el cuerpo intenta distraerse con cualquier cosa. Él me besó en la frente, dejó las llaves en la mesa y dijo que estaba cansado. Yo asentí. Ese fue el primer momento en que algo murió entre nosotros, y ninguno de los dos lo dijo en voz alta. Durante años había creído que el matrimonio era una especie de refugio contra el caos del mundo. No perfecto, pero estable. Habíamos construido una rutina, una vida, un pequeño universo donde cada gesto tenía sentido. Yo conocía la forma en que fruncía el ceño cuando estaba preocupado, la manera en que movía el pie cuando mentía en cosas pequeñas, como olvidar comprar algo en el supermercado. Pensaba que conocía todos sus silencios. Pero hay silencios que no pertenecen a la persona que amas, pertenecen a otra historia que está ocurriendo a tus espaldas. Y lo más cruel es que la persona que sostenía esa otra historia no era una desconocida. Era Laura. Mi mejor amiga desde hacía casi 15 años. Laura conocía cada rincón de mi vida. Había estado conmigo en el hospital cuando murió mi padre. Había llorado conmigo cuando creí que nunca podría quedar embarazada. Había sido la primera en entrar a nuestra casa cuando compramos el apartamento, caminando por las habitaciones vacías como si también fueran suyas. Siempre pensé que la amistad era una forma de familia elegida. Nunca imaginé que también podía ser el lugar donde se esconde la traición más perfecta. Todo empezó a cambiar de manera tan sutil que durante mucho tiempo me negué a verlo. Laura empezó a aparecer con más frecuencia. Decía que necesitaba hablar, que se sentía sola, que su vida estaba un poco perdida. Yo la escuchaba durante horas. Siempre fui esa clase de persona que cree que escuchar es una forma de amar. Ella se quedaba a cenar. A veces mi esposo y ella hablaban más entre ellos que conmigo. Al principio me parecía normal. Era mi mejor amiga. Era mi esposo. Dos personas que yo había puesto dentro del mismo círculo de confianza absoluta. Nunca pensé que ese círculo pudiera convertirse en un escenario. La primera vez que sentí una incomodidad real fue cuando entré al salón y los encontré riéndose de algo que no entendí. Se quedaron en silencio demasiado rápido. Fue un segundo. Un gesto mínimo. Pero el cuerpo reconoce ciertas cosas antes que la mente. Yo sentí algo extraño en el estómago, como si hubiera abierto una puerta equivocada. Aún así, lo ignoré. Porque la mente tiene una capacidad impresionante para protegerse de la verdad. Nos contamos historias para no aceptar lo que ya sabemos. Pasaron semanas. Luego meses. Y empecé a notar pequeñas grietas. Mensajes que él borraba. Miradas que se prolongaban un segundo más de lo necesario. Excusas extrañas para salir. Pero lo más perturbador era la forma en que Laura me abrazaba. Siempre lo hacía un poco más fuerte de lo normal, como si quisiera demostrar algo. Como si estuviera sosteniendo un secreto entre los brazos. A veces, mientras hablaba conmigo, sus ojos parecían cansados, no de tristeza, sino de culpa. Pero yo no entendía todavía de qué culpa se trataba. Hay un momento en que la intuición deja de ser una sensación vaga y se convierte en una presión constante dentro del pecho. Yo llegué a ese punto una madrugada. No podía dormir. Él estaba a mi lado, respirando con esa tranquilidad que solo tiene quien no carga dudas. Miré su teléfono sobre la mesa de noche. No soy una persona que revise teléfonos. Nunca lo fui.
Siempre creí que la confianza era el único suelo posible para una relación. Pero esa noche sentí que estaba caminando sobre algo que ya se había quebrado. Tomé el teléfono. No recuerdo haber pensado mucho. Solo recuerdo mis manos temblando. No encontré nada al principio. Mensajes normales. Conversaciones banales. Hasta que abrí un chat archivado. No tenía nombre. Solo un número. Y dentro de ese número, estaba la vida que me habían ocultado durante meses. No voy a repetir aquí cada palabra que leí. Algunas cosas no deberían existir en el mundo. Pero sí recuerdo una frase que me atravesó como una cuchilla: ella jamás lo sabrá. Sentí un frío tan profundo que por un momento pensé que el corazón se me había detenido. No era solo una aventura. No era un error momentáneo. Era algo que llevaba tiempo creciendo a mis espaldas. Y lo peor, lo más devastador, era que las conversaciones no eran solo entre ellos. Había mensajes en los que hablaban de mí. Como si yo fuera un obstáculo. Como si mi vida fuera un problema logístico que tenían que resolver. En ese instante comprendí algo que nadie te dice sobre la traición: no duele solo porque te engañen, duele porque de repente descubres que tu historia con esas personas nunca fue lo que pensabas. Pasé horas mirando esos mensajes. No lloré. No grité. No desperté a nadie. Me quedé sentada en la oscuridad, sintiendo como algo dentro de mí se reorganizaba lentamente. Porque cuando el dolor es demasiado grande, ocurre algo extraño. El corazón deja de reaccionar y la mente empieza a observar. Los días siguientes fueron una especie de teatro silencioso. Desayunábamos juntos. Hablábamos de cosas triviales. Laura seguía visitándonos. A veces incluso me miraba a los ojos con una dulzura tan perfecta que me preguntaba si ella misma creía en su actuación. Yo sonreía. Escuchaba. Observaba. La rabia no llegó de inmediato. Primero llegó algo mucho más frío: claridad. Comprendí que ellos creían que yo era la persona más segura dentro de esa historia. La que nunca sospecharía. La que siempre perdonaría. La que nunca reaccionaría. Y esa certeza fue su mayor error. Porque mientras ellos seguían viviendo su mentira, yo empecé a reconstruirme en silencio. Empecé a recordar cada gesto, cada palabra, cada momento en que confié ciegamente. Y poco a poco entendí que la traición no empezó cuando se acostaron juntos. Empezó mucho antes, en cada ocasión en que eligieron esconder la verdad. La venganza no apareció en mi mente como una explosión. No soy una persona impulsiva. Apareció como una idea tranquila, casi lógica. Si ellos habían decidido destruir mi vida en secreto, yo iba a asegurarme de que el final de esa historia fuera imposible de olvidar. Durante semanas fingí que todo estaba bien. Incluso me acerqué más a Laura. Le contaba cosas personales. La escuchaba hablar de su soledad. A veces la veía luchar con su propia conciencia. Pero nunca se detuvo. Nunca confesó. Y eso me enseñó algo que todavía me cuesta aceptar: algunas personas no sienten culpa, solo sienten miedo de ser descubiertas. El día que decidí terminar con todo fue una tarde gris. Había invitado a Laura a casa. Él también estaba allí. Preparé café. Hablamos de cosas pequeñas. El ambiente era tan normal que por un momento casi me convencí de que todo había sido una pesadilla. Pero entonces recordé la frase: ella jamás lo sabrá. Y entendí que había llegado el momento. Dejé mi teléfono sobre la mesa. Reproduje una grabación. Era la conversación que había encontrado semanas atrás. Sus voces llenaron la habitación. Nadie dijo nada durante los primeros segundos. Luego vi cómo el color desaparecía del rostro de Laura. Mi esposo me miró como si estuviera viendo a una persona completamente desconocida. Y tal vez era cierto. Porque la mujer que había descubierto esa traición ya no era la misma que había confiado en ellos.
Nadie gritó. Nadie corrió. Solo hubo silencio. Ese silencio pesado que aparece cuando la verdad finalmente ocupa todo el espacio. Yo los miré a los dos. Durante años habían sido las dos personas más importantes de mi vida. Y en ese momento parecían dos extraños atrapados en una mentira que ya no tenía dónde esconderse. No recuerdo exactamente qué palabras dije. Solo recuerdo que mi voz estaba tranquila. Demasiado tranquila. Les expliqué que lo sabía desde hacía meses. Que había esperado. Que había observado. Que necesitaba ver hasta dónde eran capaces de llegar. Laura empezó a llorar. Pero sus lágrimas ya no significaban nada para mí. Mi esposo intentó hablar, pero no encontró las palabras. Y entonces comprendí algo que todavía me persigue algunas noches: la venganza no siempre se siente como uno imagina. No hubo satisfacción. No hubo alivio. Solo una especie de vacío profundo, como si toda mi vida anterior hubiera desaparecido en ese instante. Les pedí que se fueran. Los dos. Al mismo tiempo. Porque la traición que habían construido juntos merecía terminar de la misma forma. La puerta se cerró detrás de ellos y la casa quedó en silencio. Caminé por las habitaciones durante horas. Todo estaba exactamente igual, y al mismo tiempo todo había cambiado. A veces la gente cree que la venganza es el final de la historia. Pero la verdad es que solo es el momento en que uno acepta que algunas cicatrices no desaparecen. Se quedan allí, recordándote quién eras antes de que el mundo te enseñara de qué están hechas realmente las personas. Y lo más extraño es que, incluso ahora, a veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera tomado ese teléfono aquella madrugada. Tal vez seguiría viviendo dentro de una mentira perfecta. Tal vez seguiría creyendo que el amor y la amistad son refugios seguros. Pero hay verdades que, una vez que aparecen, cambian para siempre la forma en que miras el mundo. Y si algo aprendí de todo esto, es que las heridas más profundas no vienen de los enemigos. Vienen de las manos que alguna vez sostuvieron tu corazón y decidieron soltarlo sin avisar. Durante los días que siguieron a esa noche la casa dejó de sentirse como un lugar. Era solo un espacio lleno de objetos que habían sobrevivido a algo que ya no existía. Caminaba por las habitaciones y todo parecía una escenografía abandonada después de una obra. Las tazas seguían en el mismo estante, la chaqueta de él todavía colgaba detrás de la puerta, el sofá tenía la marca hundida donde Laura solía sentarse mientras me contaba historias sobre su vida. Historias que ahora entendía que nunca fueron completas. Durante mucho tiempo me quedé mirando esos pequeños rastros, preguntándome cuánto de mi vida había sido real y cuánto había sido una ilusión cuidadosamente sostenida por la costumbre. La primera noche dormí apenas una hora. No porque estuviera pensando en ellos, sino porque el silencio era demasiado grande. Cuando una relación termina de forma abrupta, no solo desaparece la persona, desaparece también el ruido que ocupaba los espacios entre los pensamientos. Y en ese silencio empiezan a aparecer cosas que uno había ignorado durante años. Recuerdos que adquieren un significado distinto. Momentos pequeños que, vistos desde el presente, parecen advertencias que nadie quiso escuchar. Recordé una tarde en la que Laura había puesto su mano sobre el brazo de él mientras hablaban. Fue un gesto tan mínimo que en ese momento no significó nada. Pero ahora entendía que los gestos pequeños son las primeras grietas por donde entra la verdad. Pasaron 3 días antes de que alguno de los dos intentara contactarme. El mensaje llegó al atardecer. Era de Laura. Solo decía: necesito hablar contigo. Por favor. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. Sentí algo extraño en el pecho, pero no era rabia. La rabia ya se había consumido la noche de la confrontación. Lo que quedaba ahora era una especie de cansancio profundo, como si hubiera envejecido varios años en cuestión de días. No respondí. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Pensé que tal vez el silencio era la única respuesta que merecía esa historia. Pero el silencio,
como todo en la vida, también tiene consecuencias. 2 días después Laura apareció frente a mi puerta. No tocó de inmediato. La vi a través de la ventana. Estaba de pie en la entrada, inmóvil, como alguien que no sabe si tiene derecho a cruzar un umbral que alguna vez fue suyo. Durante un instante pensé en no abrir. Habría sido lo más fácil. Pero hay preguntas que no desaparecen si uno decide ignorarlas. Abrí la puerta lentamente. Laura levantó la mirada. Tenía los ojos hinchados, la piel pálida, el cabello recogido de una forma descuidada que no era propia de ella. Siempre había sido una mujer cuidadosa con su apariencia. Aquella versión de Laura parecía más pequeña, como si la culpa hubiera reducido su presencia. Ninguna de las dos habló durante unos segundos. El aire entre nosotras estaba cargado con todo lo que había ocurrido y con todo lo que todavía no se había dicho. No vine a justificar nada, dijo finalmente, con una voz que parecía venir desde muy lejos. Yo no respondí. Me limité a observarla. Era extraño mirar a alguien que había sido tan importante en mi vida y sentir que estaba viendo a una desconocida. Sé que no merezco que me escuches, continuó. Pero hay cosas que necesitas saber. Esa frase me produjo una sensación incómoda. Durante días había pensado que lo sabía todo. Había leído los mensajes. Había escuchado sus voces. ¿Qué más podía haber? La invité a pasar. No por compasión, sino por curiosidad. Nos sentamos en el mismo sofá donde tantas veces habíamos hablado de nuestras vidas. El mismo sofá donde ahora cada palabra tenía el peso de una traición irreparable. Laura tardó un momento en comenzar. Miraba sus manos, entrelazando los dedos como si intentara mantener algo bajo control. No empezó como crees, dijo finalmente. Esa frase despertó algo en mí. No una emoción intensa, sino una atención fría. ¿Y cómo empezó?, pregunté. Laura respiró hondo antes de responder. Empezó contigo. Aquellas palabras me desconcertaron. Durante un segundo pensé que estaba tratando de culparme. Pero su tono no tenía agresividad. Tenía algo más cercano al arrepentimiento. Cuando tu padre murió, continuó, tú te cerraste al mundo durante meses. Yo intentaba ayudarte, pero cada vez que te buscaba parecía que estabas en otro lugar. Él también estaba perdido. Los dos hablábamos de ti, de cómo ayudarte, de cómo sostener todo mientras tú tratabas de reconstruirte. Escuchar eso me produjo una mezcla extraña de incomodidad y tristeza. Recordaba ese periodo con claridad. Había sido uno de los momentos más oscuros de mi vida. Pero nunca imaginé que ese dolor pudiera haber sido el terreno donde crecería la traición. Un día nos quedamos hablando hasta muy tarde, continuó Laura. Estábamos tomando vino. Y en algún momento la conversación dejó de ser sobre ti y empezó a ser sobre nosotros. Sobre nuestras propias soledades. Sentí que algo dentro de mí se tensaba. No porque la historia fuera nueva, sino porque escucharla en voz alta la hacía más real. Fue un error, dijo ella. Al principio pensé que sería algo que desaparecería. Algo que podríamos olvidar. Levanté la mirada hacia ella. Pero no lo olvidaron. Laura negó lentamente. No. Porque las mentiras funcionan de una forma muy particular. Cada vez que decides ocultar algo, te obligas a crear otra mentira para sostener la anterior. Y antes de darte cuenta, ya estás atrapado en una vida que no sabes cómo detener. Durante un momento ninguna de las dos habló. La casa estaba silenciosa. Afuera se escuchaba el ruido distante de los autos pasando por la calle. ¿Lo amabas?, pregunté finalmente. Laura tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. No lo sé. Esa respuesta fue más honesta de lo que esperaba. A veces pensaba que sí. Pero la mayoría del tiempo sentía que estaba viviendo dentro de algo que no debería existir. Me incliné ligeramente hacia adelante.
Entonces, ¿por qué no lo detuviste? Laura levantó la mirada hacia mí. Había lágrimas en sus ojos, pero no lloraba. Porque cada vez que pensaba en detenerlo, pensaba en perderlo todo. A él. Tu amistad. La vida que habíamos construido alrededor de esta mentira. Aquella confesión me golpeó de una forma inesperada. Durante días había pensado en Laura como una villana, como alguien que había destruido mi vida con plena conciencia. Pero en ese momento vi algo distinto, una mujer atrapada en su propia cobardía. Eso no la hacía inocente, pero la hacía humana. ¿Y ahora? Pregunté. Laura bajó la mirada otra vez. Ahora ya no tengo nada de eso. El peso de esas palabras se quedó flotando entre nosotras. Durante un instante pensé en todo lo que habíamos compartido durante años. Las conversaciones interminables, los viajes, las confidencias. Todo había terminado por una cadena de decisiones que ninguna de las dos podía deshacer. Él se fue, dijo Laura después de un momento. ¿Cómo? Después de esa noche. Intentó hablar conmigo. Pero creo que finalmente entendió que todo se había derrumbado. Sentí un vacío extraño en el pecho al escuchar eso. No porque quisiera que volviera, sino porque esa confirmación cerraba definitivamente una puerta que había formado parte de mi vida durante tanto tiempo. ¿Dónde está ahora? Laura negó con la cabeza. No lo sé. Aquella respuesta me dejó una sensación difícil de describir. Durante años habíamos compartido cada detalle de nuestras vidas. Y ahora su existencia había quedado reducida a una ausencia. Laura se levantó lentamente del sofá. Parecía agotada. No vine a pedir perdón, dijo antes de caminar hacia la puerta. Hay cosas que no tienen perdón. Se detuvo un momento antes de salir. Solo quería que supieras que, aunque no lo parezca, nunca dejé de quererte como amiga. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la casa volvió a quedarse en silencio. Me senté nuevamente en el sofá y me quedé mirando el espacio vacío frente a mí. Durante días había imaginado que ese momento me daría algún tipo de respuesta definitiva. Pero la verdad es que la conversación solo había revelado algo más profundo. La vida rara vez se divide entre culpables y víctimas de forma tan simple como uno quisiera. Esa noche no intenté dormir. Me quedé sentada junto a la ventana viendo cómo la ciudad se apagaba lentamente. Pensé en Laura. Pensé en él. Pensé en la persona que yo había sido antes de descubrir todo. Y comprendí algo que me tomó mucho tiempo aceptar: la traición no solo destruye relaciones. También destruye versiones de uno mismo. Pero mientras observaba las luces de la ciudad desaparecer una por una, algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue una revelación dramática. Fue algo mucho más pequeño y silencioso. Entendí que el dolor no tenía por qué convertirse en el centro permanente de mi vida. Las cicatrices no desaparecen. Pero tampoco tienen que definir cada paso que damos después. Meses más tarde me mudé de esa casa. No porque necesitara escapar del pasado, sino porque entendí que algunos lugares se quedan demasiado llenos de recuerdos. El nuevo apartamento era pequeño, casi vacío, pero tenía algo que el otro ya no podía ofrecerme: espacio para empezar de nuevo. A veces, cuando camino por las calles de la ciudad, me pregunto qué habrá sido de Laura. O de él. No con rencor. Solo con esa curiosidad tranquila que aparece cuando el tiempo empieza a suavizar las heridas más profundas. Y en esos momentos recuerdo la noche en que todo terminó. La grabación sobre la mesa. Sus rostros pálidos. El silencio. Durante mucho tiempo pensé que esa había sido la parte más importante de la historia. Pero ahora entiendo que no. La parte más importante vino después. El momento en que comprendí que la vida sigue incluso después de las traiciones más devastadoras. Que el corazón humano, por más roto que esté, siempre encuentra una forma de seguir latiendo. Y tal vez esa sea la verdad más incómoda de todas, que incluso después de perderlo todo,
Todavía tenemos la posibilidad de volver a empezar. Y a veces, cuando miro mi reflejo en la ventana durante la noche, veo a una mujer que ya no es la misma que era antes. Alguien que aprendió que las cicatrices no son solo marcas de dolor. También son pruebas silenciosas de que sobrevivimos a cosas que creíamos imposibles.